El Plan Especial de Manejo y Protección es realmente una carta de navegación que le va a permitir al operador del plan, en este caso la Escuela Taller de Cartagena, priorizar no solamente las acciones que debe asegurar que este lugar se proteja, sino los proyectos que van a vincular y mejorar la relación que tienen estas edificaciones con sus entornos. En el caso específico de las murallas y del Castillo de San Felipe, es una herramienta que se ha enfocado específicamente para asegurar esa conservación de este conjunto arquitectónico. Se pueden hacer planes especiales de manejo y protección tanto para conjuntos urbanos, como un centro histórico como es Cartagena, o para conjuntos arquitectónicos también, lo que explica por qué es necesario en el caso de Cartagena hacer un PEM específicamente para las fortificaciones y el Castillo de San Felipe y otro para la ciudad de Cartagena. Este patrimonio inmueble está compuesto por 410 objetos conformados por cañones, balas, una colección de botones importantes militares, objetos cerámicos, espadas, una serie de elementos que hacen parte de este acervo patrimonial. Su estado de conservación en este diagnóstico que hemos encontrado es un estado bastante deprimente, podríamos decirlo. No obedece a que no hay un programa de gestión de colecciones, este manejo permanente de la colección que está procurando hacer unos seguimientos, unos estados de conservación, unos mantenimientos y unos programas especiales para su buen cuidado. En algún momento de la historia, a comienzos del siglo XX, la ciudad tomó la decisión de demoler las fortificaciones, es decir, hoy en día nadie se pondría en la tarea de demoler una muralla. Cartagena es la única ciudad que tenemos en Colombia que está fortificada y que aún conserva las murallas. Eso no sucedió en todas las ciudades de América Latina. Por ejemplo, La Habana tumbó sus fortificaciones en el 19, Puerto Rico tumbó parte de sus fortificaciones también, Santo Domingo también hizo lo mismo, así que el caso de Cartagena pues resulta paradigmático no solo en Colombia, sino también en el ámbito latinoamericano. Tenemos básicamente un trabajo cuantitativo relacionado con el análisis de cifras, relacionadas con las variables económicas y con la gestión desarrollada por la Escuela Taller Cartagena de Indias como administradora de las fortificaciones y como componente cualitativo entrevistas realizadas a los diferentes actores involucrados desde el punto de vista económico, producto de la afluencia de turistas o personas visitantes alrededor de estos espacios. Básicamente porque cuando se generan cualquier tipo de actividad cultural, turística o de cualquier tipo, se genera una aglomeración de ventas, principalmente motivado por las condiciones socioeconómicas que tiene la ciudad. En 1916 se inicia el proceso de demolición de todo ese fragmento de muralla que daba contra la Matuna y otros segmentos, por ejemplo, donde estaba el antiguo mercado, donde está actualmente el centro de convenciones, en toda esa franja de muralla sobre el arsenal que iba hasta el reducto. De tal manera que hicimos ese trabajo también hace 100 años que alcanzamos a demoler 1.3 kilómetros de muralla, que eso es importante saberlo. No siempre la muralla estuvo como está hoy. Un caso parecido también tuvo el Castillo de San Felipe, que al haberse hecho en la montaña de la colina de San Lázaro, hubo un momento en el cual la colina cada vez empezó a tomarse el antiguo castillo y uno ve fotos del siglo XIX en donde está lleno de árboles, hay animales, es decir, parece una montaña. Se empezó esta recuperación de lo que hoy en día es el Castillo de San Felipe y nos hace tan orgullosos no solamente a los colombianos, sino particularmente a los cartageneros. El resultado que se tuvo en este diagnóstico fueron aspectos tan importantes como la influencia sobre la estructura que puede tener el servicio de transporte masivo. Debido
a la intersección o debido al cruce de los vehículos de transporte masivo en las zonas aledañas a las cortinas o a los baluartes. Eso induciría a unos efectos de microsismo que pueden ocasionar respectivos comportamientos diferentes a los cimientos. Pérdida de material, las piedras les hace falta material en las uniones. Encontramos que en la parte superior, en el solado, en la zona por donde recorre la gente, por donde transita la gente, tiene mucho faltante, grietas, desniveles, tiene todos los sistemas de desagüe obstruidos y eso genera daños en la misma muralla. En esta fase preliminar hemos podido observar que la información que hemos levantado desde las fuentes se enfoca en un periodo concreto, que es el periodo colonial, teniendo mucha información del sistema constructivo. Se ha podido denotar también que hace falta mucha información a partir de la época republicana, que es el tiempo donde las fortificaciones, estos bienes de interés cultural, entraron en desuso debido a su carácter militar. Específicamente, un plan especial de manejo y protección tiene 5 puntos. Uno es definir qué es lo que vamos a conservar. Entonces, eso se llama el área afectada. Estamos estableciendo un análisis urbano en términos de movilidad, de espacio público, de edificaciones, es decir, la huella que ocupan las edificaciones, las alturas que ocupan e incluso los usos que se están dando en el entorno del castillo. Ahora, teniendo en cuenta que la geografía del lugar forma parte integral, digamos, del sistema de fortificaciones, porque el sistema de fortificaciones aprovecha esa condición de estar al extremo de la bahía, de dominar el mar abierto, el promontorio de la popa con las lomas que la van rodeando, el Pellé, el Diamante, Lefrán, que terminan en el cerro, en el Morro de San Lázaro, que es donde se construye el castillo. Digamos, esto nos muestra que la decisión de fortificar está claramente atada al reconocimiento de la geografía. Entonces, en el caso de las murallas, pues es decir, cuáles son esos fragmentos de muralla o lugares que ocupó la muralla que queremos conservar. Asimismo, cuál es el área del castillo de San Felipe que queremos conservar y ojalá mantener también viva la relación que siempre ha existido entre la ciudad y el castillo de San Felipe. Decisiones que con el pretendido discurso de lo estético o de la salubridad o del orden o del fomento al turismo han generado desplazamientos de ciudadanos del entorno de las murallas. Sabemos que existían unos barrios adosados a la muralla como Pekín, Boquetillo, Pueblo Nuevo, en las cercanías estaba Chambacú. Al respecto se sacaron unas conclusiones que, unidas con las conclusiones de todo el equipo de trabajo, fue el insumo principal para poder determinar los riesgos principales en los que se encuentran el conjunto arquitectónico. Podemos encontrar que la principal amenaza que afecta los inmuebles son las inundaciones, tanto por las lluvias o por el cambio del nivel del mar, principalmente por el cambio climático. Esto, conjugado con la localización en la que se encuentran los taponamientos de los canales de aguas lluvias, generan que sea el principal riesgo de las murallas. Para llegar a un diagnóstico, para realizar el componente, se realizaron entrevistas, encuestas, acercamientos con líderes de la zona de influencia, talleres participativos como son talleres de cartografía, y se realizaron invitaciones puerta a puerta a los actores que queríamos que fuesen partícipes dentro de todo el proceso del PEN. Los que asistieron hicieron una participación activa, entre ellos estuvieron la Junta de Acción Comunal y actores relevantes del cordón amurallado. Ese plan, entonces, lo que pretende es justamente mantener vivo ese sentimiento de arraigo que tenemos hacia esas construcciones y asegurar que en el futuro no vayan a verse afectadas esas construcciones por proyectos o por iniciativas que hagamos.